Hola, buenos días. Buenos días, chiquillo. Buenos días, profe. Buenos Hola, días. profesor. Hola, profe. Ya, Hola, profe. hola. Vamos a empezar a ver la materia propiamente tal ya. Eh, ya subí el primer PPT, que vamos a ver ahora. El mismo PPT para los dos cursos. Lo voy a compartir ahora con ustedes. Bueno, lo primero que uno debiera estudiar cuando quiere saber la importancia, ¿cierto?, que tiene el medio ambiente alrededor nuestro, es conocer quién lo habita, ¿cierto? El medio ambiente está habitado por flora y por fauna, distintas especies, y a eso le llamamos biodiversidad, ¿ya? Cada ecosistema tiene su propia biodiversidad. Se entiende que son especies que están adaptadas a ese entorno, ¿ya? Eh, por lo tanto, no es bueno sacar a una especie que está adaptada a un ecosistema o que fue creada para ese ecosistema, sacarla de su medio. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando también de no solo de las innumerables especies que existen, sino también de los muchos ecosistemas que existen, como el desierto, el bosque, ¿cierto?, la selva. Eso también implica biodiversidad. ¿Qué es lo que es la biodiversidad? Según la ley de base del medio ambiente. Esta es una definición que está en la ley. Biodiversidad o diversidad biológica es la variabilidad entre los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿ya? La variabilidad entre los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Entonces habla de los seres vivos, ¿cierto? Pero también habla de los ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿ya? Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos múltiples ecosistemas. En la Patagonia, ¿cierto?, tenemos un clima bastante frío, tenemos hielo eterno, eh, mucho viento, la estepa patagónica, ¿cierto? También tenemos en el sur de Chile el bosque valdiviano, que es un bosque húmedo, muy lluvioso. La zona más lluviosa de Chile es justamente la región de los lagos y la región de los ríos. Después tenemos un clima mucho más templado, desde Concepción, ¿cierto?, hacia el norte. El clima cambia mucho. Por ejemplo, de Concepción al sur generalmente no hay problemas de agua, pero de Concepción al norte sí. En este momento en Talca hay escasez hídrica importante. Piensen ustedes que toda esa zona hay abundancia de vides, ya hay mucha agricultura que depende de estas aguas lluvias, que permiten irrigar, ¿cierto?, las napas subterráneas, permiten llenar los ríos, los esteros, de los cuales nacen muchos canales para irrigación. Y qué decir de Santiago al norte. De Santiago al norte ya prácticamente comienza el desierto. Desde los Vilos hacia el norte uno ve una zona desértica, ¿cierto? No hay bosque, salvo lo que encontramos como un vestigio de lo que había antiguamente allá en este parque nacional que está eh, hacia la costa de Ovalle, ¿cierto? El Parque Fray Jorge, que tiene todavía aún un bosque valdiviano como en algún momento hubo en ese sector, en todo ese sector. Copiapó también es un lugar bien que hoy en día es desierto, pero la palabra Copiapó viene de Copayapu, y Copayapu es una palabra indígena que significa valle de los muchos árboles, zona de los muchos árboles, algo así. Hoy en día sabemos que no hay árboles ahí, porque cuando llegan los asentamientos humanos, ¿cierto? Sobre todo los antiguos asentamientos humanos que dependían mucho de la madera, tanto para calefaccionarse, cocinar, como para construir sus
viviendas, sus fortificaciones. Entonces lo primero que desaparece alrededor de un asentamiento humano son los bosques. Nosotros tenemos el desierto más árido del planeta. No estoy diciendo que el que tenga mayores temperaturas, mayor alza de temperatura, ¿ya? No siempre el desierto implica temperaturas altas. Por ejemplo, en la Patagonia Argentina hay mucho desierto, pero en general no estamos hablando de altas temperaturas. Estamos hablando de, no sé, 24 grados promedio en la Patagonia Argentina, en una zona muy desértica que no tiene nada que ver con la Patagonia nuestra. Pero como les decía, el desierto de Atacama, especialmente la región de Antofagasta, es la zona más desértica del mundo. Por eso muchos equipos que quieren construir maquinaria, ¿cierto?, para llevar a Marte o algún planeta desértico, porque Marte es como un planeta desértico, se parece mucho a la región de Antofagasta, por eso van a probar allá estos equipos. Biodiversidad o diversidad biológica. Está compuesto de 3 áreas, ¿ya? La diversidad biológica. Está compuesto de la diversidad genética, de la diversidad de especies y la diversidad ecológica. Ya hablamos un poco de la diversidad de especies y la diversidad ecológica. ¿Qué es lo que es la diversidad genética? La diversidad genética tiene que ver con la diversidad de genes que puede tener una misma especie, ¿ya? Eso lo vemos en los perros, por ejemplo. Los perros son una sola especie. El perro es una sola especie. Uno habla de razas, pero esas razas no, básicamente son características que los identifican, ¿ya? Por sus genes. Entonces podemos encontrar perros muy pequeños como el chihuahua, que es un perro como especie, ¿cierto? Pero también podemos encontrar perros muy grandes como el San Bernardo, en donde la cabeza del San Bernardo es prácticamente del porte de un chihuahua. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con el ser humano. El ser humano tiene muchas diferencias. Ustedes ven que hay personas muy pequeñas, ¿ah? Algunos sufren de enanismo, pueden medir 1,10 m, 1,15 m sin problema, y hay personas muy altas como los jugadores de la NBA, 2,20 m, 2,30 m, pero todos son seres humanos. Estamos hablando de una sola especie, con características, sí, que han surgido producto de los distintos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, los morenos, la gente más morena, ¿cierto?, con narices más gruesas, viven en lugares donde el calor es abundante, donde los días de sol, la radiación es muy alta. Por lo tanto, su piel se ha adaptado, ¿cierto?, para combatir la radiación ultravioleta. Los melanocitos, ¿cierto?, que tienen en la piel generan melanina y se vuelven más morenos. Es lo que nos ocurre a nosotros en verano. Pero como ellos son generaciones que han vivido en esa zona, finalmente pasan a ser adaptaciones o mutaciones en pro de la supervivencia. Entonces, por eso los morenos viven en zonas más de mayor radiación solar. Los árabes, por ejemplo, que viven en zonas como el Medio Oriente, donde abunda el sol. Los morenos en África, ¿cierto?, también son bien morenos por lo mismo. Los nativos de Australia también son bien morenos por lo mismo. Por lo tanto, no es que el hombre haya nacido en alguna parte moreno, en otras partes chino y en otras partes rubio, ¿ya? Son adaptaciones. Todos sabemos que, de acuerdo a los estudios, ¿cierto?, el hombre nace cerca de Medio Oriente, algunos creen que en África, pero en general estamos hablando de un sector reducido. Pero aún así, tenemos gente rubia, gente achinada y gente bien morena. Pero la especie es una sola. Entonces a eso le llamamos diversidad genética. Hay una definición de lo que es diversidad genética. Son las características que hacen diferentes a los individuos de la misma especie. Lo que estábamos hablando, ¿cierto?, ejemplificándolo con el perro y con el ser humano. En los seres humanos esta diferencia podemos verla en el color de piel, de ojos, de pelo, la estatura, ¿cierto?, también. En las flores de la misma especie ocurre lo mismo.
o algo muy parecido. No sé si ubican ustedes una especie que se llama Diego de la Noche, que es una especie que se abren las flores, ¿cierto? En la noche, justamente, esa es la característica que tiene. Casi todas las flores se abren durante el día cuando sale el sol, en cambio, el Diego de la Noche, que es nativo acá en Chile y muchos de nosotros lo tenemos en el patio, nace solo, se abre cuando está nublado o cuando empieza a oscurecer, se abre la flor. Y uno ve que en una misma planta hay distintos colores de flores. A eso se refiere con diversidad genética. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de lo que es diversidad genética. Tenemos la especie maíz, pero distintos tipos de maíz, o entre comillas, ¿cierto?, por darle un nombre, razas de maíz. Lo mismo pasa con el perro, ¿cierto? Ya les decía que el perro es uno solo. ¿De dónde vienen los perros? Según los estudios, son lobos que eran menos agresivos y se acercaron al hombre y finalmente se terminaron quedando con el hombre. Me imagino yo en la antigüedad, hombres cocinando algún animal que cazaron, los lobos se acercaban, algunos con ganas de comerse incluso a los que estaban haciendo el asado, otros quizás con menos testosterona, menos agresivos, se acercaron, la gente le fue tirando alimentos, ¿cierto? Y finalmente se quedaron con el hombre por la conveniencia de tener todos los días alimento y no tener que cazar. Y a su vez el hombre se benefició, ¿cierto?, de esa compañía, y esos lobos pasaron a ser guardias de lobos más agresivos que pudieran venir a atacarlos, u otros animales, otros depredadores, que sé yo, el puma, el león, dependiendo del lugar, ¿cierto? Y así es como nacen los primeros perros, ¿cierto? Que finalmente eran lobos que llegaron a habitar con el hombre. Algunos lobos empezaron a salir más chicos, otros más grandes, otros con más pelo, otros con menos pelo, dependiendo del lugar donde vivían. De repente salía uno blanco y la gente empezó a darse cuenta que aislando, por ejemplo, esas, entre comillas, características, por ejemplo, esperaron que naciera otro blanco y lo cruzaron con el mismo blanco que ya había nacido y así empiezan a nacer perros blancos, por ejemplo, como el Akita, o también tenemos razas muy, muy antiguas que son prácticamente lobos, como este perro de Alaska, ¿cierto? El que tienen los esquimales, que también es casi un lobo, lo mismo que la Akita, y así empiezan a nacer las características que la gente le va dando porque va aislando características que les gustan. Nació de repente un perro chico, esperaron que naciera otro perro chico, lo cruzaron y así empezó a crearse una raza, entre comillas, ¿ya? Pero el término raza está mal, no debiera ocuparse, ¿cierto? Porque la especie es una sola. Lo mismo con las personas que vemos ahí en ese cuadro. ¿Están todos viendo el PPT o no? Sí, Ya. Ahí vemos varias caras, ¿cierto? Muy distintas unas de otras, pero son todos seres humanos, ¿ya? Tenemos gente con rasgo asiático en el medio, por ejemplo. Tenemos morenos, que seguramente vienen de África o de zonas cercanas. Tenemos gente hindú o de la India, que también es bien morena. ¿Por qué? Porque es una zona muy calurosa también. Las temperaturas más altas del planeta generalmente son en sectores como la India, ¿cierto? África, obviamente. En todo caso, la temperatura más alta, increíblemente, no es ni en África ni en la India. La temperatura más alta registrada, para que ustedes sepan, en el desierto de Arizona, en el desierto este que está entre México y Estados Unidos, la parte central de, de América del Norte, en Arizona, ¿ya? Ese sector es el más cálido que ha alcanzado hasta 50 grados Celsius. Nosotros acá en Chile hemos alcanzado 43. De hecho, fue el año pasado, si no me equivoco, el 2019, no el 2020, el 2019. Antes teníamos 42,6 o 42,7 como registrado hace como 50 años atrás. Hoy en día ya se alcanzó 43 grados y en la zona, uno pudiera pensar, debe ser en el norte. No, pero no en el norte, es en la zona cercana a Concepción, en Ñuble, en Angol, en ese sector es donde se alcanzan las temperaturas más altas en Chile, ¿ya?
o sea, de Concepción hacia el interior. Chillán es una ciudad muy calurosa, Talca también, a los que conocen todo eso. Entonces vemos rasgos, ¿cierto?, muy distintos, pero tienen que ver con las adaptaciones que sufren las personas que habitan por generaciones en dichos lugares. Por ejemplo, la gente rubia abunda en el norte de Europa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esa zona hay menos sol. Entonces los melanocitos de la piel no necesitan generar tanta melanina. Por eso la gente es más blanca, ¿ya? Entonces la gente más blanca tiene que ver con la melanina y con la falta de sol. No hay necesidad de protegerse tanto del sol cuando la mayoría de los días del año son nublados. Ojo, no significa que cuando esté nublado la radiación ultravioleta no atraviesa las nubes. La radiación ultravioleta es muy potente, por lo tanto cuando está nublado, estamos en verano o en primavera, hay que protegerse igual del sol, ¿ya? Tenemos que protegernos, sobre todo en el hemisferio sur. No sé si ustedes saben, pero 15 minutos acá en el hemisferio sur, vale decir, tomando sol, por ejemplo, en Viña del Mar, es equivalente a 5 horas en el hemisferio norte, ¿ya? La radiación en el hemisferio sur es mucho más fuerte que en el hemisferio norte. Por eso, bueno, en el hemisferio norte donde de donde viene la gente más rubia, ¿cierto? Todo lo que es Europa, América del Norte. Los ojos medio achinados tienen que ver también con adaptaciones. Fíjense, esta es una persona que es nórdica, no es un esquimal, pero tiene los ojos achinados muy parecidos a los mongoles o a los chinos. Según dicen, tiene que ver con el viento, ¿cierto? Con el viento en la zona del Ártico, donde la gente tenía que prácticamente cerrar los ojos para protegerse del viento y poder seguir viendo. Entonces, casi toda la gente que viene de sectores de Mongolia, ya Siberia, son gente achinada. La gente se fue moviendo, ¿cierto?, con esos rasgos hacia el sur, que habitaron finalmente China, Japón, pero originalmente se entiende que toda esta gente vivía en Mongolia, Siberia, ¿ya? La diversidad de especies es el orden o clasificación de las especies, es decir, juntar a todos los que tienen comportamiento y características similares, ¿ya? En grupos, por ejemplo, los mamíferos, ¿ya? Por ejemplo, los reptiles, por ejemplo, las aves, pero aún así hay grupos más pequeños, ¿ah? Dentro de los mamíferos tenemos los caninos, tenemos los felinos, dentro de los felinos tenemos dos grupos, tenemos los gatos y tenemos las panteras, y así se van subdividiendo, ¿ya? Eso se llama taxonomía. La forma en que ordenamos, ¿cierto?, las distintas especies y las agrupamos por características similares entre ellas, es lo que llamamos, la ciencia que estudia esto es la taxonomía. Entonces la diversidad de especies es el orden o clasificación de las especies, es decir, juntar a todos los que tienen comportamiento o apariencias similares en grupos. De ahí, por ejemplo, tenemos los felinos, ¿cierto?, que todos tienen una cara muy parecida, aun cuando algunos son muy pequeños y otros son muy gigantes. La cabeza de un león es mucho más grande, ¿cierto?, que un gato doméstico, y mucho más pesada. La cabeza de un león debe pesar, no sé, fácilmente unos 10, 15 kilos, ¿ya? Si es que no pesa más. Estoy pensando solamente, no tengo el dato duro. Pero es un felino, al igual que el gato doméstico, al igual que la huiña, ¿cierto?, que es un gato pequeño que está en el bosque chileno, y también el colo-colo, que son gatos nativos, ¿cierto?, de esta zona. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Hay dentro de los mismos mamíferos, como les dije, hay varias subdivisiones. Ya les dije los caninos, les hablé de los... Y ahí tenemos también a los primates, ¿cierto? Después tenemos a los simios, etcétera. Hay subdivisiones más pequeñas. Y bueno, nosotros, de acuerdo a esto, también somos mamíferos, ¿ya? El Homo sapiens. Lo que le quería decir es que dentro de los mismos felinos tenemos los gatos y también tenemos las panteras, ¿ya? Los gatos son los que tienden a maullar, ¿ya? Entonces el gato más pequeño vendría siendo la huiña, el colo-colo, y ahí tenemos al lince, ¿cierto?, el caracal, el ocelote, que es un pequeño, que es como atigrado, ¿cierto?, y que es de la zona tropical, en la Amazonía, es muy hermoso.
el caracal es de África, los linces son del hemisferio norte, ¿cierto? Norteamérica, y son gatos. Pero el gato más grande es el puma, pero sigue siendo un gato. En cambio, las panteras en general son más grandes, estamos hablando del leopardo, por ejemplo, una pantera, está dentro del grupo de las panteras, el león, el tigre, ¿ya? El chita, son panteras. Diversidad de especies. Todos sabemos que habitan muchas especies, ¿cierto?, en nuestro planeta, aun cuando hay muchos que han desaparecido, algunas por causas naturales, como los dinosaurios, ¿cierto? Y otras especies que han desaparecido porque el hombre ha ido comiéndose su ecosistema, ¿ya? Entonces tienden a desaparecer, ¿ya? Porque les vamos quitando recursos y al final desaparecen, no son cazados, como el león, es cierto que Dios quiera que nunca desaparezca, pero el león habitaba África y gran parte de Asia, ¿ya? No crean ustedes que está remitido a África. Cuando uno lee bastante, se da cuenta que habían leones, por ejemplo, en Israel, habían leones en Arabia. Estoy hablando de libros de 1000 años de antigüedad, y se habla del león que habitaba en esa zona. Bueno, y fue siendo cazado, ¿cierto?, por el hombre, porque resultaba ser una amenaza, especialmente para la ganadería de la cual se vivían. Y lo mismo ocurre actualmente en África. Hay tribus que para ellos el león no es lo mismo que para nosotros. El león pasa a ser como un depredador que no solo los amenaza a ellos, sino que también amenaza a su trabajo, su ganadería. Entonces se ha tratado de llegar a acuerdos con estas tribus para que cuiden al león. Obviamente se les provee de lo necesario para que no tengan que cazarlo. Aquí vemos varias especies, ¿cierto? Tenemos mamíferos como el delfín, como la ballena, ¿cierto?, que son mamíferos, pero acuáticos. La foca también es un mamífero acuático, ¿cierto? Arriba, si no me equivoco, está el kiwi. Acá tenemos un bosque, no sé, seguramente en Norteamérica, o podría ser, también ser el bosque valdiviano, pero creo que es Norteamérica por el ancho de los árboles. Aquí tenemos claramente una imagen en Chile, ¿cierto? Tenemos copihue y un lagarto. Tenemos un puma. El puma es uno de los gatos que se ha adaptado de mejor forma. Piensen que hay pumas desde Alaska prácticamente, desde Alaska hasta la Patagonia, el mismo puma, pero siempre habita en zonas que son heladas, ¿cierto?, la mayoría de las veces. Pero también tenemos pumas en sectores muy cálidos, en lo que es, por ejemplo, Colombia, en la cordillera, ¿ya? Pero habitan básicamente zona montañosa. Ahí tenemos un coleóptero, ¿cierto? Un coleóptero, un escarabajo. ¿Qué es lo que es la diversidad ecológica? Son los distintos ecosistemas que existen en el planeta. Podemos mencionar los desiertos, los bosques, los ríos, también son ecosistemas los ríos. Uno, cuando habla del río no solamente está hablando del agua, ¿cierto? Está hablando del sector que lo rodea. Y otros grupos que se relacionan entre ellos y su entorno, ¿ya? Por ejemplo, los humedales, ¿ah? El humedal de la Concagua, ¿cierto? El humedal de Zapallar, que se forman a partir de ríos o esteros que bajan al mar, pero porque como no tienen tanto caudal, no salen por fuerza, no forman un delta entre el continente y el mar, como el río Amazonas, por ejemplo, o el río Paraná, que termina en el llamado Río de la Plata, pero es el Paraná el que está saliendo, ¿ya? Allá entre Argentina y Uruguay. Entonces ahí se forma un delta claramente. Pero cuando el agua es menor, en menor cantidad, no es tan caudalosa y no es capaz de atravesar las dunas, la arena, se habla de humedal. Igual hay un intercambio entre el agua de mar y el agua dulce en esa zona. Por lo tanto, es un ecosistema bien especial, donde anidan muchas aves, ¿ya? Por eso hay que cuidar los humedales. Son ecosistemas frágiles. Ahí tenemos varios ejemplos de ecosistemas, ¿cierto? Aparentemente tenemos un lago en el sur arriba, hacia la izquierda,
Después tenemos bosque sureño, perfectamente. Después tenemos un sector parecido al de Constitución, donde hay ríos que salen al mar. Tenemos sectores como la Araucanía al medio. También podría ser la Araucanía o la región de los lagos, la imagen de la derecha. Y abajo tenemos un humedal, ¿cierto? Como se aprecia abajo a la izquierda. Después tenemos un lago, que podría ser el lago Conguillío, ¿cierto? La laguna de Conguillío. Y tenemos algunos berries propios de Chile, ¿ya? Como la mustela, no me acuerdo los nombres ahora, pero hay hartos berries naturales en Chile. La murta, etc. El calafate también es un berry, no sé si lo ubican, el calafate, y hay otro, el maqui, también es un berry, y tienen muchas cualidades antioxidantes, ¿ya? Todo lo que sea antioxidante, obviamente en cantidades moderadas, porque el vino tinto también es un antioxidante natural, ayudan en pocas palabras, ayudan a disminuir la velocidad de, eh, de oxidación, ¿ya? Por eso se llama antioxidante. Entonces, uno va envejeciendo porque se va oxidando. Yo no sé si le he comentado eso, pero uno necesita el oxígeno, ¿cierto?, del aire para respirar, pero el oxígeno te va matando de a poco. El oxígeno va quemando, va corrompiendo. No hay nada que escape a la oxidación del oxígeno. Uno ve que hasta las rocas se degradan, se oxidan. Rocas tan duras como el granito se van degradando y finalmente terminan siendo, ¿cómo se llama esto? Grava, y finalmente termina siendo arcilla, y era una roca tan dura como el granito. Todo se va degradando con el tiempo, ¿ya? Debido al oxígeno que está contenido en el agua y que está contenido en el aire. Cuando hablamos del oxígeno del agua no se refiere al oxígeno de la molécula H2O, ojo con eso, ¿eh? Es oxígeno que ha atrapado el agua, del cual se alimentan, perdón, del cual respiran los peces, ¿ya? Es oxígeno intersticial, que está entre las moléculas de agua, ¿ya? El agua, cuando, por ejemplo, uno arroja agua a un balde o una piscina, el agua va capturando burbujas de oxígeno, de agua, perdón, de aire. Y esas burbujas de aire son las que permiten que los peces y los seres vivos bajo el agua, que no tienen pulmones, ocupen ese oxígeno para su vida. Los peces necesitan oxígeno igual que nosotros. Si nosotros los sacamos del mar, de un lago, de un río, se ahogan literalmente porque no pueden seguir respirando, ¿ya? Se ahogan por falta de oxígeno, porque ellos no tienen pulmones, tienen branquias, y las branquias son organismos, ¿cierto?, especializados para capturar el oxígeno intersticial que capturó el agua previamente. Entonces las aguas más oxigenadas son las que se mueven más, ¿ya? Los ríos caudalosos, donde hay cascadas, son aguas bien oxigenadas, pero las aguas quietas tienden a agotarse en oxígeno y empiezan a morir los peces. Y donde también se agotan mucho de oxígeno es cuando llega mucha alga. El alga finalmente termina agotando también el oxígeno en las aguas estancadas y empiezan a morir los peces. ¿Qué nos proporciona la biodiversidad? Como ven en esta imagen, la biodiversidad presta muchos servicios y genera muchos bienes. Los alimentos son bienes, ¿cierto?, que nos entrega la biodiversidad. Las frutas, las verduras. Dice que nos protege contra el frío y la lluvia, al entregarnos madera, ¿cierto? Al entregarnos, acuérdense que la biodiversidad implica ecosistemas también, diversos ecosistemas. Podemos encontrar cavernas, cuevas para vivir, como la cueva del Milodón o cuevas más pequeñas. Nos protegen contra el frío, contra la lluvia. Los árboles nos protegen contra el sol, ¿cierto?, contra la radiación. Cuán delicioso es ponerse bajo la sombra de un árbol frondoso, ¿cierto?, en verano. El agua que nos entrega, ¿cierto?, que es clave y que es parte, ¿cierto?, de la biodiversidad, porque el agua, si bien no es un ser vivo, es algo clave para la vida.
Si nuestro planeta no tuviera agua y la abundancia de mares que tiene, cero posibilidad, ¿cierto?, de tener vida. Uno dice, pucha, podrían ser 70% en vez de mar, 70% tierra y 30% mar. Si fuese así, no tendríamos lluvia. Es decir, necesitamos grandes mares para que haya la evaporación suficiente para generar nubes y esas nubes generar lluvia y generar nieve, ¿cierto?, en la alta montaña. Entonces, por eso tenemos esa cantidad de mar, o si no, no habría vida en el planeta. Al principio uno no sabe esas cosas, ¿no? Y uno dice, pucha, la Tierra podría ser 70% tierra y 30% mar. No, pues no habría vida si fuese así. Las medicinas, ¿cierto?, son propias también de la biodiversidad, especialmente de la flora. Los primeros remedios que encontró el ser humano son a partir de la flora, ¿cierto? Algunas cosas a partir de la fauna, pero la mayoría son de origen vegetal, ¿ya? De las plantas, de los árboles, de los arbustos. Por ejemplo, la aspirina, no sé si se han preguntado por qué tiene ese nombre, la aspirina, el ácido acetil salicílico. Se llama aspirina, ¿cierto? Porque viene del spirillus, ¿ya? El spirillus es el sauce, las hojas de sauce, al hacerlas en infusión, te producen, te alivian el dolor, son analgésicas, naturalmente. Hay muchos tipos de sauce, así que ojo con estar experimentando, ¿ya? Hay varios tipos de sauce, pero hay uno de ellos, que es el más común, ¿cierto? Que al hacer una infusión con sus hojas, o tomar una infusión que es analgésica y antiinflamatoria. Bueno, los científicos lo que hicieron, aislaron esa molécula en particular y después la empezaron a fabricar artificialmente, y así como se generan los remedios, ¿ya? Entonces, así como el café tiene cafeína, pero hoy en día tú puedes aislar la cafeína, ya se aisló hace mucho tiempo, y tú puedes fabricar la molécula de cafeína artificialmente. La taurina, por ejemplo, la taurina que tiene el Red Bull o el Dark Dog y otros, ¿cómo se llaman esto? Bebidas energéticas que tienen taurina, ¿cierto? La taurina es la que te hace andar activo, no es la cafeína. Bueno, la cafeína ayuda también, pero lo que verdaderamente te mantiene activo durante momentos de cansancio es la taurina. Y la taurina originalmente fue captada del semen de los toros, por eso se llama taurina, ¿ya? Pero los científicos aislaron esa molécula, se dieron cuenta que, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Que tenía 3 átomos de nitrógeno la molécula, 4 de carbono, 2 de oxígeno y nitrógeno, carbono, carbono me faltó, carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Casi todos los remedios, casi todos los estimulantes tienen ese componente, ¿ya? De esos átomos. Por lo tanto, yo puedo, a través de la química, ¿cierto?, fabricar estas moléculas. Entonces, la taurina, una vez que se identificó cuál era el componente activo en el semen de los toros, que es la taurina, ¿qué lo que hicieron? Fabricarla artificialmente y ponérsela a la Red Bull, a la Dark Dog, y es por eso que estos bebidas energéticas te mantienen activo, principalmente por la taurina, ¿ya? A pesar que también tienen un complejo vitamínico potente para el cerebro, el complejo vitamínico B6, B12, casi todos tienen eso. También tienen café y abundancia de azúcar, ¿cierto? El azúcar también es un estimulante potente. Entonces, así es como se generan los remedios. Originalmente son encontrados, ¿cierto?, por las personas sabias en su propio medio. Entonces encuentran que tal planta hace bien para esto, otra planta hace bien para esto otro. Por ejemplo, la manzanilla, la mayoría saben que ayuda mucho a la digestión después de las comidas, pero también es un excelente antibiótico, la manzanilla, ¿ya? La infusión de manzanilla es un antibiótico natural, al igual que la miel y otras cosas naturales. Pero una vez que los científicos, los químicos, ¿cierto?, los bioquímicos identifican cuál es el componente activo que te da
o tal característica, o te alivia el dolor, o te quita la fiebre, ellos lo fabrican artificialmente en laboratorio, pero la molécula es la misma. Tiene tantos átomos de nitrógeno, tantos de carbono, tantos de hidrógeno, y tú no puedes diferenciar una molécula artificialmente de una molécula natural encontrada, por ejemplo, en el toro. ¿Ya? La química es una sola, ya los átomos son los mismos. Entonces, ojo con no creer que no cre, ojo con creer que todo lo que viene de laboratorios farmacéuticos es malo, ¿ya? Es decir, los laboratorios farmacéuticos se formaron a partir de los chamanes, ¿cierto? De la gente antigua, de los nativos que descubrió al principio cualidades de determinadas plantas. Y después, bueno, con el tiempo se fueron aislando los laboratorios porque no hay suficientes plantas, ¿cierto? Y habrían desaparecido todos los sauces, y así. Y así con otras cosas también, pues no solamente con los remedios. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega la biodiversidad? Nos entrega también medicina, ¿cierto? Medicina. También nos entrega diversión, ¿cierto? Esparcimiento. Cuando uno va a la playa, ¿cierto? Se relaja, puede jugar, no sé, pues, voleibol de playa, a las paletas, puede practicar deportes náuticos y eso te genera esparcimiento, diversión. Pero también el mar, el estar mirando el mar, escuchando el mar, te da paz, ¿cierto? Una cierta paz. Aquí le pusieron paz espiritual. Cuando uno va, por ejemplo, al desierto y ve un atardecer, o cuando va, por ejemplo, al bosque valdiviano y escucha las distintas aves, ¿ya? Como cantan, escucha las cascadas, el río, la lluvia, todo eso va proporcionando, ¿cierto? Un grado de paz espiritual. También tenemos la vestimenta, ¿cierto? Seguramente los primeros hombres se cobijaron con pieles de animales, pero también se dieron cuenta que hay ciertas plantas que te ayudan a generar eh, género, hilos, ¿cierto? Para generar género, como por ejemplo el algodón, o de la oveja puedo obtener lana, generar también algún tipo de vestimenta. Entonces la biodiversidad nos proporciona todo esto. Ya dijimos agua, ¿cierto? Que es clave, nos estamos refiriendo a la agua dulce, al agua continental, y también dice cultura y religión, ¿ya? ¿Por qué cultura y religión? Porque la gente tendía a adorar, ¿cierto? O a venerar, ¿cierto? Algunos elementos que ellos captaban que eran necesarios para la vida, ¿ya? Por ejemplo, en Egipto adoraban al río Nilo, ¿ah? Porque sabían que el río, gracias al río Nilo ellos tenían vida, vegetación, tenían agricultura, entonces hay toda una cultura religiosa que puede nacer a partir de los distintos ecosistemas, o como los nativos acá en Chile, ¿cierto? Tendían a adorar los volcanes, el sol, la luna, por todo lo que significa, ¿cierto? Importancia ecológica de la biodiversidad. Nos entrega bienes y servicios ecológicos y también equilibrio y estabilidad en los ecosistemas. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver una ladera de cerro donde hay árboles, hay aves y otros animales que pueden estar ahí, y vemos cómo se cumple el ciclo, ¿cierto?, del agua. Se produce la evaporación en el mar, entran esos vapores generando nubes, esas nubes llegan hasta la precordillera y empieza la lluvia, ¿cierto?, corre por las laderas, parte de ella, un 70% aproximadamente, va a depender del tipo de suelo, pero el otro 30% restante es absorbido, ¿cierto?, por los suelos. Estas aguas se infiltran, se producen también flujos bajo tierra de agua, como las vertientes, se rellenan las napas subterráneas, ¿cierto?, de las cuales viven las personas más abajo, agua abajo, y crecen distintos plantas, árboles, como vemos ahí, que es una zona boscosa. Las raíces afirman los suelos, ¿cierto? Una ladera sin plantas, sin árboles, es muy fácil de ser erosionada, por eso es tan importante la vegetación. Y al ser erosionada una ladera, ya no hay más suelos para la vida, ¿ya? Y eso puede provocar aludes, aluviones, cuando de repente llueve fuerte.
pero las plantas también transpiran, si se puede decir así, ¿ya? Mediante su proceso vital, donde transforman el CO2 en oxígeno durante el día, hay una evapotranspiración, evaporación a partir de las hojas, ¿cierto? Que están en alguna forma respirando. Toman el CO2 y lo transforman en oxígeno, ¿cierto? Y el carbono lo van guardando en su ser. Por lo tanto, las plantas y en general todos los seres vivos estamos formados en abundante cantidad por carbono. Por eso es tan terrible cuando hay un bosque o hay un incendio, ¿cierto? Perdón, un incendio en un bosque. ¿Por qué? Porque no solamente esos árboles que se están quemando, ¿cierto? Van a dejar de producir oxígeno, sino que además todo el carbono que capturaron a lo largo de toda su vida, por ejemplo, ahí tenemos árboles que a lo menos tienen 20 años, imagínense el árbol del medio, ¿cierto? Que tenga unos 20 años, significa que durante 20 años, al transformar el dióxido de carbono en oxígeno, todo ese carbón que queda, por eso quedan formando su cuerpo, ¿cierto? La madera. Esa madera, al quemarse, nuevamente arroja todo ese carbón que capturó durante 20 años a la atmósfera, ¿ya? En forma de CO2, en forma de monóxido de carbono. Entonces ahí es como se produce un doble daño. Por un lado, dejo de tener un árbol que me está limpiando la atmósfera, sino que además todo el carbono que retuvo, estamos hablando de, hay bosques a veces que se queman de árboles de 50, 100 años, todo ese carbón retenido, ¿cierto?, por los árboles, es nuevamente arrojado a la atmósfera, ¿ya? Aumentando el CO2 y los contaminantes en la atmósfera, que ahí empezamos a hablar de, por ejemplo, el efecto invernadero, que genera el CO2 en la atmósfera. Al lado derecho tenemos elementos abióticos, dice abajo a la izquierda. Los elementos abióticos son los que componen los ecosistemas, como por ejemplo los suelos, las rocas, la lluvia, son elementos abióticos, el viento, que también son necesarios para que un ecosistema sobreviva. Pero se dice que son elementos abióticos porque no tienen vida. Tenemos plantas arriba, arriba en la imagen de la derecha, al medio, tenemos una cola de zorro, ¿cierto? Que es una planta, y pasa a ser un productor. ¿Por qué? Porque es un productor, porque es un productor de alimentos, ¿cierto? Capta la energía del sol y esa energía es capturada en su materia orgánica y puede alimentar, por ejemplo, las llamas, los guanacos. Estamos hablando de zonas del altiplano, lo que se están viendo ahí, puede ser Mamiña, no sé, por esos sectores, puede ser San Pedro de Atacama, no sé dónde será, pero esa imagen me dice que el sol genera el alimento primario, ¿cierto?, a través de los productores, ¿ya? Que son las plantas. Las plantas a su vez pasan a ser nutrientes esenciales para los vegetarianos, que son los consumidores, pero también tenemos consumidores secundarios, ¿ya? Como el puma, ¿cierto? Los zorros que se alimentan de eh, seres generalmente vegetarianos, pero va habiendo una degradación de la energía. Los que capturan la mayor parte de la energía son las plantas, después en segundo lugar los vegetarianos que se alimentan de las plantas y en tercer lugar los carnívoros. Va habiendo una pérdida de esa energía capturada originalmente por las plantas a partir del sol. Y esas plantas a través de su fotosíntesis, como vemos ahí, capturan el CO2, el carbono pasa a ser parte esencial de la materia orgánica de la planta o del árbol y entregan oxígeno. Pero también capturan agua y entregan agua, ¿cierto? Porque el agua que capturan para que los distintos nutrientes en el suelo puedan subir por las plantas o por los árboles, también la transpiran, ¿es cierto?, a través de la llamada evapotranspiración, ¿ya? Entonces un ciclo de materia orgánica y un ciclo de energía. Entonces la materia entra por un lado, pero también sale. Finalmente la planta muere y pasa a nutrir los suelos, ¿cierto? A través de sus componentes. Aquí vamos a ver una imagen que muestra lo que es la taxonomía.
Los taxones se crean atendiendo a las semejanzas y diferencias existentes entre los individuos, ¿ya? Entonces, lo que hay que entender es que la taxonomía, ¿cierto?, es la ciencia encargada de estructurar y organizar en grupos a los seres vivos. Cada grupo de organización recibe el nombre de taxón, ¿ya? Entonces hay distintos taxones o grupos que me permiten organizar a todos los seres vivos. Estamos hablando de la flora, la fauna y también los hongos, ¿ya? Que son del reino fungi. Aquí vamos a partir con esta imagen en donde tenemos varias clasificaciones, ¿cierto? Estamos partiendo de lo más general a lo más específico. Estamos viendo solamente una especie en particular, que es la Dendroica fusca, allá abajo, que si no me equivoco es la loica que nosotros conocemos. Entonces tenemos varias clasificaciones que van de más individuo a menos individuo. ¿Ya? Entonces arriba tenemos el reino animal. Obviamente la loica pertenece al reino animal, donde hay más de 1 millón de especies en el reino animal. Pero el reino animal es muy diverso. Tenemos elefantes, tenemos ballenas, tenemos calamares, culebras, pulpos, estrellas de mar, etc. Entonces ese reino agrupa grupos más pequeños, como por ejemplo la división o filum. Tenemos el filum cordata, ¿ya? Que es un filum pequeño. Tiene más o menos 40.000 especies, el filum o división cordata, donde están los animales, ¿cierto?, que tienen columna vertebral. De ahí el nombre filum cordata. Ahí tenemos el tigre, el búho, el pingüino, la serpiente, o sea, especies muy diversas, pero que están dentro de la división o filum cordata, que más o menos tiene 40.000 especies. Ahí estamos nosotros también. Después viene la clase, ¿ya?, que es más pequeña aún, un grupo más pequeño. En este caso estamos hablando de la clase aves. Hay muchas clases, ¿ya?, como los reptiles, los mamíferos, etc. Entonces la clase aves tiene 8.600 especies. Entonces partimos de un grupo de más de 1 millón de especies, ahora estamos en un grupo de 8.600 especies, donde tenemos al águila, al cóndor, ¿cierto?, que están distintos, por ejemplo, a un gorrión, a un canario, que hablar del avestruz, ¿cierto?, que es un ave que puede medir 2 metros sin problema, que tiene la cabeza más grande que un gorrión. Entonces, dentro de esa clase de aves hay especies muy distintas. Después viene el orden, que es el orden Passeriformes, también llamado aves canoras, o sea, las aves que cantan. Ese orden Passeriformes, hay 5.160 especies, el orden más grande de las aves, si se dan cuenta. Pero también es muy diverso, ¿cierto? Es muy diverso. Después tiene la familia Parulidae. Ya estamos hablando de un grupo mucho más pequeño, estamos hablando de un grupo de 125 especies, ¿ya? Familia Parulidae. Y después viene el género. Entonces partimos del reino, filum, clase, orden, familia, y ahora estamos en el género Dendroica, donde hay 28 especies. 28 especies. Y dentro de esas especies, finalmente llego a la especie Dendroica fusca. Entonces esa sería la taxonomía desde más a menos de la Dendroica fusca. ¿Me van siguiendo, chiquillos, o no? Eso es lo que es taxonomía. Tenemos formas de clasificar la flora y la fauna. La clasificación tradicional es que se habla del reino animal y el reino plantae, y dentro de ese reino plantae metían a los hongos antiguamente. Hoy en día sabemos que los hongos son otro reino. Entonces tenemos la clasificación tradicional, reino animalia y reino plantae. Después existen los 3 reinos del sistema de Haeckel, del 1894. Haeckel fue uno de los padres de la ecología, ¿ya? Y él los separó en 3 reinos: reino protistas, reino planta, reino animal, o reino plantae y reino animal y reino protista. Dentro de los protistas están
los protozoos y algunas algas unicelulares, ¿ya? Ahí tenemos la clasificación de Whittaker, del año 1969. Él lo separa en 5 reinos: reino Monera, reino Protista, reino Plantae, reino Fungi y reino Animalia. Dentro del reino Monera están las bacterias, básicamente. El reino Monera son las bacterias. Son miles de bacterias que existen, ¿cierto? Reino Protista, reino Plantae, reino Fungi y reino Animalia. Ahí el reino Fungi tiene que ver con el reino de los hongos. No sé si ustedes saben, pero uno generalmente habla de que vale hongo, ¿cierto? Como que los hongos valieran muy poco. Yo cuando hice mi magíster en medio ambiente allá en la Universidad del Paraíso, había un rayado al frente del muro de la Facultad de Ciencias en Playa Ancha y decía, los hongos salvaron al mundo, los hongos salvaron al mundo. Y no entendía mucho qué significaba eso, hasta que después con los estudios, ¿cierto?, fui entendiendo. Piensen ustedes que gracias a los hongos se encontró la penicilina, el primer antibiótico, ¿cierto? Y la penicilina y todos los antibióticos que vienen a continuación de la penicilina nacen a partir de un hongo, de una toxina que genera un hongo, ¿ya? Del modo común nace la penicilina. Entonces, estamos hablando de levaduras, ¿cierto? Que es un tipo de hongo que generan toxinas que matan bacterias. Entonces, se descubrieron los primeros antibióticos, ¿ya? Accidentalmente descubrió Fleming, si no me equivoco, la penicilina accidentalmente, ¿ya? Entonces, todos estos reinos se basan en la organización celular, complejidad estructural y modo de nutrición. Entonces, los hongos cumplen una función súper importante. Aparte, todos los hongos lo que hacen es degradar, son elementos que son degradadores de la materia orgánica muerta, ¿ya? Por lo tanto, cumplen una función esencial en la naturaleza, que son de descomponedores. Una mosca, por ejemplo, cuando pone sus larvas sobre un animal muerto, no es un descomponedor, ¿ya? Las moscas son carroñeras, las larvas se alimentan de la carne del animal muerto, no son descomponedores. Los que son descomponedores son las bacterias y los hongos. Les expliqué, le acabo de decir que gracias a los hongos tenemos antibióticos, y gracias a los antibióticos que ha aumentado la población mundial, ¿cierto? Si uno va yo, por ejemplo, que recorría las minas en el norte, cuando trabajaba en el área, ¿cómo se llama? En el área comercial, proveyendo de productos para las mineras, a través de la empresa que yo trabajaba, yo tenía que recorrer, no sé, pues estaba una semana en Antofagasta y recorría todas las minas alrededor de Antofagasta, estaba una semana en Copiapó, recorría todas las minas alrededor de Copiapó, y muchas veces cuando iba de Antofagasta a Iquique o de Antofagasta al interior, encontraba cementerios antiguos. Lo único que quedaba era el cementerio. Y en ese cementerio uno veía, yo me bajaba a mirar, siempre me ha llamado la atención la arqueología, la historia, y casi la mitad de la gente que estaba enterrada eran niñitos entre 0 y 5 años. 0 y 3 años la mayoría, entre 0 y 3 años. La mitad del cementerio, estoy hablando de cementerios de salitreras, de pueblos mineros antiguos. ¿Por qué? Porque no habían antibióticos, no habían vacunas. Entonces los niños, la tasa de mortalidad entre el año y los 3 años era enorme, ¿ya? Por eso las familias tenían muchos hijos porque eran pocos los que sobrevivían. Entonces el descubrimiento, ¿cierto?, de la penicilina fue un avance sustancial para alargar la vida del hombre. Y bueno, después el descubrimiento de las vacunas, ¿cierto? Es clave también para defenderse de muchas enfermedades que nos habrían matado si no nos hubieran vacunado desde chicos. El sarampión, la viruela y cuánta cosa que nos podría haber dado y lo más probable es que nos habría matado si es que no nos hubieran vacunado. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá.
Tengo otra clase más rato. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Nos estamos viendo entonces? Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.